Nadie la esperaba en esa estación de tren. Bajo la lluvia, con el vestido empapado y las manos temblando, Elvira bajó del vagón con una maleta rota en una mano y una esperanza rota en el corazón. Tenía apenas 19 años, un embarazo de 6 meses y el eco de un adiós cruel retumbando en sus oídos. «Tú te lo buscaste», le había dicho su madre antes de cerrar la puerta para siempre. Su pecado, haberse enamorado de un hombre mayor, casado y poderoso, que desapareció en cuanto supo de la vida que crecía dentro de ella. Así comenzó su exilio forzado hacia un pueblo perdido entre montañas y prejuicios, donde nadie conocía su nombre, ni su historia. Pero los ojos juzgan antes de preguntar, y en aquel lugar una mujer sola, joven y encinta, era vista como amenaza, como escándalo, como vergüenza. Elvira no tenía dónde dormir, no tenía familia, no tenía dinero. Lo único que tenía era a su hijo, y una voluntad silenciosa de no rendirse, aunque todo el mundo ya la hubiera descartado. La primera noche la pasó en un granero abandonado, envuelta en trapos húmedos y el sonido de su propio llanto. Su bebé se movía dentro de ella, como recordándole que no estaba sola del todo, que aún había una razón para seguir respirando. Pero la vida no le daba tregua. Al amanecer salió a buscar trabajo, comida, una palabra amable. Recibió portazos, burlas y miradas que la desnudaban con asco. Elvira comprendió que, en aquel pueblo, no se le permitiría existir sin pagar un precio alto por su pasado. Durante días caminó por calles de tierra con los pies hinchados y el estómago vacío. Se ofrecía para limpiar, cocinar, cuidar niños, pero su barriga asustaba más que su necesidad. Algunos hombres le ofrecían ayuda a cambio de lo que no estaba dispuesta a dar. Otros le sugerían que desapareciera. Cuando el dueño de una carnicería la acusó de estar robando solo por acercarse a la basura en busca de sobras, Elvira se dio cuenta de que ya no era vista como una persona, era un estorbo, un fantasma. Una tarde, el cielo se llenó de nubes negras y comenzó a llover con furia. Elvira, empapada una vez más, se refugió bajo el alero de una iglesia cerrada. Cayó de rodillas, sin palabras, sin plegarias, sin fuerzas, solo lágrimas. En ese instante, una anciana salió de una casa cercana y la miró por largos segundos. No preguntó nada, solo dijo: «Ven, entra, no puedes parir sola». Se llamaba Dominga, era partera, viuda, y tal vez el primer milagro que Elvira recibiría en años. Dominga olía a hierbas, a sopa caliente, a recuerdos viejos. Allí, Elvira encontró un colchón limpio, un tazón de caldo y un silencio que curaba más que cualquier palabra. Durante días no hablaban. Dominga la miraba con calma, le preparaba infusiones, le sobaba el vientre, le enseñaba a respirar. Por primera vez en mucho tiempo, Elvira dormía sin miedo. Por primera vez, alguien la tocaba sin juzgarla. No era salvación aún, pero era el comienzo de algo parecido a la dignidad. Dominga no hacía preguntas, pero sus ojos lo sabían todo. Sabían del abandono, de la traición, del hambre y del miedo. Había visto muchas como Elvira, jóvenes rotas por hombres cobardes, por madres crueles, por un mundo que no perdona los errores ajenos. Y sin embargo, la anciana no buscaba salvarla. Solo le ofrecía algo más poderoso: acompañamiento. Y eso, en la vida de Elvira, era tan raro como el amor verdadero. Pasaron los días y con ellos vino la calma. Elvira aprendió a preparar hierbas medicinales, coser, a organizar frascos y a mantener la casa ordenada. Dominga le enseñaba sin hablar demasiado. Era como si le estuviera diciendo: todavía puedes aprender, todavía puedes ser útil, todavía puedes empezar. Y Elvira lo entendía. Cada taza lavada, cada paño doblado, cada gesto sencillo, era una forma de volver a nacer. Cuando llegó el momento del parto, el cielo volvió a cubrirse de nubes, como si el universo supiera que traería al mundo una vida marcada por la tormenta.
El trabajo de parto fue largo, doloroso y silencioso. Elvira no gritaba. Apretaba los dientes y las manos de Dominga como si con eso pudiera expulsar no solo a su hijo, sino también todo el sufrimiento que la había traído hasta ahí. Y entonces, en la madrugada, con un suspiro seco, nació una niña, serena, fuerte, con los ojos abiertos. Elvira la llamó Alma, porque eso era lo que había recuperado al mirarla por primera vez. No sabía cómo la criaría, no sabía si tenía futuro, pero sabía que la amaría con una fuerza que no dependía de nada externo, y esa certeza la sostuvo de pie al día siguiente, cuando volvió al mercado del pueblo con su bebé envuelta en un rebozo y una canasta de panecillos caseros hechos con la receta de Dominga. No era caridad, era el primer paso para ganarse la vida, con dignidad. El primer día vendió solo 3 panes, el segundo, ninguno. El tercero, una mujer le compró 2 y le dijo en voz baja: «Dios te bendiga, hija». No era mucho, pero era algo. Elvira no mendigaba, sonreía con timidez, ofrecía sus productos, sostenía a Alma con firmeza, pero en cada esquina sentía las miradas. Algunos murmuraban que era una cualquiera, otros la llamaban la perdida, y había quienes simplemente la ignoraban, como si no existiera. Pero Elvira era persistente. Cada madrugada amasaba con paciencia los panes, los envolvía con cuidado y salía a caminar. Algunos niños comenzaron a esperarla, atraídos por el aroma dulce. Algunas mujeres mayores empezaron a saludarla con respeto, lo que, al principio, fue rechazo. Lentamente, se iba transformando en curiosidad. Y en ese pueblo donde todo se sabía, también se empezó a hablar de la joven madre que no se rendía, que no pedía limosna, que no se escondía. Sin embargo, la maldad siempre encuentra formas de escupir veneno. Una tarde, mientras vendía cerca de la plaza, un hombre borracho se acercó, la miró de arriba abajo y le gritó delante de todos: «Tú no deberías estar criando niños, eres una vergüenza». Nadie intervino. Nadie la defendió. Elvira apretó a Alma contra su pecho, recogió su canasta y caminó lentamente sin llorar. Pero esa noche, al llegar a casa, se derrumbó. No por miedo, por impotencia. Dominga la abrazó en silencio, y esa fue la primera vez que Elvira lloró sin contenerse. Lloró por su madre, por el hombre que la usó, por cada noche de frío, por cada mirada sucia, por cada no que la había golpeado más fuerte que cualquier puño. Dominga no dijo nada, solo la sostuvo, porque sabía que, a veces, llorar es también una forma de sanar. Y al día siguiente, Elvira volvió a salir, con la cabeza en alto, y el doble de panes en la canasta. Con el tiempo, Elvira dejó de ser la desconocida para convertirse en la muchacha de los panes. Algunas mujeres comenzaban a encargarle dulces para fiestas. Otras le pedían infusiones que aprendió con Dominga. Alma crecía fuerte y serena, siempre en su espalda, dormida, o mirando el mundo con esos ojos enormes que parecían comprenderlo todo. Y aunque Elvira aún sentía el peso del juicio ajeno, algo dentro de ella comenzaba a florecer. Había encontrado su ritmo, su espacio, su propósito. Una mañana, mientras vendía cerca del molino, un hombre alto, de sombrero polvoriento y acento forastero, se acercó. No compró pan, solo la miró con atención, como si la reconociera de algún lugar, y preguntó: «¿Tú eres la madre de la niña de ojos grandes?». Elvira se tensó, pero asintió. El hombre se presentó como Mateo Ríos, periodista itinerante, escritor de crónicas sociales. Dijo que había escuchado hablar de ella en la taberna y que su historia merecía ser contada. Elvira no quiso saber de eso. Desconfiaba de los hombres que hablaban bonito, pero Mateo no insistió. Volvió a verla 2 o 3 veces y siempre le compraba algo, aunque no comiera. Luego, un día, le dejó un sobre con una carta donde decía: «No quiero que me agradezcas,
Solo quiero que el mundo escuche lo que muchas mujeres como tú viven y callan. En el sobre también había dinero, mucho más, del valor de unos panes. Elvira no lo aceptó, pero guardó la carta. Esa noche, Dominga leyó la carta en voz alta. No era solo un elogio, era una denuncia disfrazada de admiración. Mateo hablaba de mujeres abandonadas, de la hipocresía de los pueblos pequeños, del castigo social que recae siempre sobre las más frágiles. Y aunque Elvira no quería ser un ejemplo de nada, algo se removió en su interior. Tal vez, si su historia se contaba, otras no terminarían igual que ella. Tal vez tener un sentido mayor. Mateo desapareció por semanas. Elvira pensó que él había seguido su camino, como todos los otros. Pero una mañana nublada, llegó una carta, no solo para ella, sino para todo el pueblo. Era una edición artesanal del periódico que él mismo imprimía y distribuía por los pueblos del interior. Y allí, en la primera página, bajo el título «La mujer que parió dignidad», estaba su historia, sin nombres, pero con cada detalle que solo quien escuchó con el corazón sabría contar. Elvira quedó paralizada. Dominga la miraba en silencio, como quien observa una llama a punto de convertirse en incendio. Y fue lo que sucedió. El pueblo entero leyó el periódico. Unos se callaron, otros se sublevaron. Los hombres de la taberna decían que aquello era mentira feminista. Algunas mujeres la abrazaron en secreto, pero los dueños del mercado, de la panadería y de la escuela comenzaron a cerrarle las puertas. «No queremos problemas», decían. La paz que ella había construido, ladrillo por ladrillo, comenzaba a desmoronarse. Elvira se sintió traicionada. Quiso romper el periódico, olvidar todo, volver al anonimato. Pero Dominga le dijo algo que la hizo estremecer. «Callar también es una forma de morir, hija». Y en ese instante, Elvira comprendió. Su vida ya no era solo suya. Muchas veían en ella un reflejo, y si ella se escondía de nuevo, sería como apagar a todas las que vinieron antes. Por primera vez, Elvira decidió luchar no solo para sobrevivir, sino para ser escuchada. Ella le escribió una carta a Mateo, le pidió que volviera, le dijo que quería hablar, con su voz, con su rostro, con su verdad. Cuando él regresó, montaron una pequeña rueda de conversación en la plaza, y allí, ante pocos bancos vacíos y muchas miradas desconfiadas, Elvira contó todo. Su infancia dura, el hombre que la usó, la madre que la expulsó, el hambre, el dolor, el parto y el renacimiento. Contó sin llorar, porque ahora su dolor era semilla y su voz un llamado. Siguiente de la rueda de conversación, algo inesperado sucedió. Una mujer, dueña de una de las tiendas más antiguas del pueblo, buscó a Elvira en secreto. Contó que también había sido expulsada de casa a los 17, que había criado a 2 hijos lavando ropa para sacerdotes y que nunca había tenido valor para hablar. Y entonces lloró. Lloró por sí misma, lloró por Elvira, lloró por todas y prometió: «De ahora en adelante tus panes se venderán en mi mostrador». Otras mujeres siguieron, costureras, lavanderas, parteras, comenzaron a tejer una red invisible, hecha de empatía y silencio compartido. Elvira ya no caminaba sola. Alma jugaba en el regazo de las vecinas, sus cestas volvían más vacías cada día, y por primera vez ella se sentía parte de algo mayor. Pero no todos celebraban este cambio. El párroco local, incómodo con las conversaciones modernas, declaró en sermón: «Una mujer debe saber su lugar, y callar es prudencia». Los susurros volvieron, solo que estas venían de los hombres. Algunos intentaban intimidarla con palabras, otros con miradas, y en una madrugada sin luna pintaron la fachada de la casa de Dominga con pintura roja: «Brujas». Dominga apenas limpió las letras con balde y jabón, como quien barre hojas del otoño.
Pero Elvira sintió un escalofrío. Sabía que estaba tocando heridas profundas, abriendo grietas donde antes había silencio. Y el silencio, para muchos, era consuelo. Aún así, no retrocedió. Mateo publicó su historia en 3 pueblos más. Y otras cartas llegaron. Cartas de niñas abusadas, de madres abandonadas, de esposas silenciadas. Era como si, de repente, todas esas mujeres hubieran encontrado una rendija de luz por donde respirar, y Elvira, que antes solo quería sobrevivir, pasó a entender que estaba viva por algo mayor, por cada mujer que aún no podía hablar, pero un día hablaría. Cierta mañana, al salir de casa con Alma a cuestas, Elvira encontró la cesta de panes revuelta en la puerta, pedazos aplastados en el suelo, billetes anónimos con insultos escritos a carbón. «Fuera de aquí, calla o te arrepentirás». El miedo intentó entrar de nuevo por su puerta, pero Elvira lo enfrentó como se enfrentan los fantasmas antiguos, de frente. No dijo nada. Apenas preparó una nueva hornada y salió a vender como siempre, con la cabeza erguida y el corazón en alerta. Pero el golpe más cruel vino días después. Dominga enfermó de repente. Una fiebre alta, una tos pesada, un cansancio extraño. Elvira hizo de todo. Tés, compresas, oraciones, pero nada parecía funcionar. Y en una madrugada silenciosa, Dominga apretó su mano y susurró: «Sigue, no te detengas, promételo». Y entonces partió. Así, sin aviso, sin despedidas largas. Elvira sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La mujer que la había salvado ahora partía en sus brazos. El velorio fue simple. Algunas mujeres del pueblo trajeron flores del campo. Mateo vino de lejos y recitó palabras de despedida ante una cruz de madera simple. Aquí yace una mujer que no tenía miedo de acompañar a otras. Elvira no lloró allí, lloró después, sola, mientras acunaba a Alma con los ojos rojos. Lloró porque sabía que ahora estaba sola, pero también sabía que Dominga viviría en cada decisión suya, en cada paso, en cada palabra que decidiera no tragar. A la mañana siguiente del entierro, Elvira encontró su propia casa invadida. Alguien había roto frascos, rasgado telas, destruido cuadernos. La puerta entreabierta y el silencio dentro anunciaban el mensaje. Aquello era un aviso. Mateo sugirió que se fuera, que se protegiera. Pero Elvira miró a la pared, donde aún colgaba un paño bordado por Dominga con la frase «Callar es morir». Y entonces respondió: «No me voy, ya no». Con lo poco que le quedó de la casa, Elvira comenzó a reconstruir. Pero no solo las paredes. Reconstruía un propósito. Invitó a 2 mujeres que también habían sido expulsadas de casa a vivir con ella. Compartió los saberes de Dominga, las recetas de pan, las infusiones curativas. Y así, poco a poco, la casa que antes albergaba solo 2 almas se convirtió en un refugio para muchas. Un hogar donde las mujeres podían llorar, sonreír, aprender y comenzar de nuevo. A esta altura, Mateo publicó un nuevo artículo, con fotos de la casa refugio, relatos de mujeres y el nombre de Elvira por primera vez en letras grandes: Elvira Rojas, panadera, madre, sobreviviente y fundadora de la Casa Alma. El texto se viralizó entre comunidades del interior. Personas de fuera comenzaron a visitar el pueblo, algunas para ayudar, otras solo para ver de cerca a la mujer que había desafiado el silencio y vencido. Con más movimiento vinieron también las autoridades. Un político local intentó aprovechar la visibilidad, ofreciendo apoyo a cambio de favores y silencio. Elvira rechazó con firmeza. Y entonces comenzaron las inspecciones, las acusaciones inventadas, los rumores plantados. ¿Quién se cree esta mujer? Eso no es una casa, es una secta. Pero ahora, Elvira no estaba sola. Las mujeres que antes tenían miedo ahora hablaban por ella, y hablaban alto. Una tarde, cuando una comisión intentó clausurar la casa,
Decenas de mujeres del pueblo se pusieron delante de la puerta, de la mano. Jóvenes, ancianas, madres con hijos en brazos. Una de ellas gritó: «Si tocan a una, respondemos todas». Aquella escena recorrió radios y periódicos locales. La foto de las mujeres frente a la casa Alma, con Elvira en el centro sosteniendo a Alma en brazos, se convirtió en símbolo de resistencia. Y por primera vez el pueblo fue forzado a escuchar y respetar. Con la casa protegida, Elvira sintió que su lucha ganaba nuevos significados. Las mujeres ya no eran víctimas silenciosas, sino protagonistas de sus propias historias. Cada pan vendido, cada niño cuidado, cada palabra dicha allí dentro era un paso hacia un futuro diferente. Elvira percibió que el dolor del pasado ahora servía como combustible para su fuerza y coraje. Incluso con las batallas diarias, Alma crecía entre sonrisas y lágrimas, aprendiendo con su madre el valor de la dignidad y la resistencia. Elvira enseñaba que la libertad no venía sin lucha, pero que cada pequeña victoria era una semilla para una vida mejor. El pueblo, que antes la rechazaba, comenzaba a reconocer en ella una líder, un ejemplo de transformación. Mateo continuaba a su lado, no solo como periodista, sino como amigo fiel y aliado. Él ayudaba a llevar las historias de las mujeres más allá de los límites del pueblo, creando redes de apoyo y trayendo esperanza a otras comunidades olvidadas. Juntos formaban una fuerza que nadie podría ignorar. Y aun cuando las noches eran oscuras y las amenazas regresaban, Elvira encontraba en la pequeña Alma la luz que guiaba sus pasos. La niña era la prueba viva de que el amor y el coraje podían romper cualquier cadena, derribar cualquier muro, vencer cualquier miedo. Era el comienzo de una nueva era, no solo para ellas, sino para todas las mujeres que aún buscaban su voz. Con el tiempo, la historia de Elvira y de la Casa Alma comenzó a traspasar las fronteras del pueblo. Periódicos, radios y hasta programas de televisión local mostraban lo que parecía imposible. Una mujer que sola había transformado el destino de una comunidad entera. Mensajes y cartas llegaban de otras regiones, de otras mujeres que buscaban fuerza y apoyo para sus propias batallas. Elvira pasó a ser invitada para hablar en encuentros y ruedas de mujeres, donde su voz se hacía aún más firme y determinada. Cada historia compartida se convertía en un eslabón más, en una cadena invisible que unía a mujeres de todas las edades, clases e historias. El dolor colectivo comenzaba a transformarse en esperanza colectiva. A pesar de los avances, los desafíos continuaban presentes. La resistencia de aquellos que se negaban a aceptar el cambio no desaparecía. Y en algunas ocasiones, Elvira sentía el peso de la soledad. Pero ella sabía que su misión iba más allá de sus propios miedos. Era para todas las que aún no tenían voz, para todas las que aún no habían sido escuchadas. Y así, noche tras noche, cuando todo parecía en silencio, la llama de la resistencia continuaba ardiendo. Era un fuego que no podía ser apagado. Un fuego que quemaba en el corazón de cada mujer que encontraba coraje para luchar. Y en aquel fuego, Elvira sabía que nunca más estaría sola. El tiempo trajo cambios en el pueblo. Algunas puertas antes cerradas comenzaron a abrirse, tímidas, para Elvira y su casa refugio. Personas que antes la ignoraban ahora ofrecían pequeños gestos de apoyo. Una oferta de harina, una ayuda con los niños, una sonrisa sincera. Eran señales de que la semilla plantada comenzaba a florecer, incluso ante las adversidades. Pero no todos los cambios eran fáciles. Elvira sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Cada mujer que llegaba en busca de ayuda, cada lágrima que era enjugada, cada historia que era escuchada, se sumaba a su carga. Noches ella se preguntaba si tendría fuerzas para continuar, pero la mirada de Alma era un recordatorio constante de por qué todo aquello valía la pena.
Mateo seguía firme, trayendo noticias, historias y apoyo. Se convirtió no solo en un amigo, sino en un verdadero compañero en la lucha. Con él, Elvira aprendió que la solidaridad podía romper barreras invisibles y que juntos podrían alcanzar más de lo que solos imaginaban. En uno de los encuentros de la Casa Alma, Elvira vio a mujeres que antes estaban calladas comenzar a hablar. Voces tímidas que se transformaban en palabras firmes, historias de dolor que se convertían en historias de superación. Allí, en aquella pequeña casa, la revolución silenciosa ganaba fuerza, una voz a la vez. Elvira sabía que su lucha era mayor que ella misma. Por eso comenzó a organizar encuentros semanales en la Casa Alma, donde mujeres de diferentes edades y orígenes compartían sus experiencias. Cada historia contada era un hilo que fortalecía la telaraña, invisible que unía a aquellas mujeres, creando un espacio seguro donde el dolor y la esperanza podían coexistir. Los encuentros atraían cada vez a más mujeres. Algunas venían escondidas, con miedo al juicio, otras llegaban llenas de coraje. Todas encontraban allí una oportunidad para ser escuchadas, para aprender y para crecer. La Casa Alma, antes una simple casa de refugio, se convertía en un símbolo de resistencia y transformación. Mientras tanto, las amenazas y resistencias persistían. Algunos residentes del pueblo no aceptaban aquel cambio silencioso e intentaban socavar el trabajo de Elvira y sus compañeras. Pero la unión de las mujeres se convertía en una muralla impenetrable, que protegida por la fuerza del amor y la solidaridad, resistía cualquier tormenta. Y en medio de ese torbellino, Alma crecía observando todo con ojos atentos. Su madre era para ella un ejemplo vivo de coraje y dignidad, y aquel aprendizaje que nacía entre dolores y lágrimas sería el legado que Elvira dejaría para las futuras generaciones, un legado de fuerza, amor y esperanza. Con el paso de los meses, la Casa Alma se transformó en algo más que un refugio, se convirtió en un movimiento. Mujeres de otras ciudades comenzaron a buscar a Elvira, buscando apoyo e inspiración. Las redes sociales comenzaron a compartir sus historias, y el coraje de aquella madre y líder resonaba cada vez más lejos. Elvira, aunque exhausta, sentía que todo valía la pena. Cada desafío enfrentado, cada noche, en vela, cada lágrima derramada, ahora tenía un sentido mayor. Ya no era solo sobre ella y Alma, era sobre todas aquellas mujeres que, gracias a su coraje, encontraban un camino hacia la libertad. En una ceremonia simple, pero llena de emoción, el pueblo reconoció oficialmente el trabajo de la Casa Alma. Una placa fue colocada en la entrada con una frase que Elvira misma eligió: «Aquí nacen las voces que nunca serán calladas». Fue un momento de victoria, no solo personal, sino colectivo. Un símbolo de que la resistencia transforma realidades. Y cuando Alma, ahora ya con algunos años, subió al pequeño escenario para agradecer a las mujeres que la acogieron, Elvira vio allí el futuro que siempre soñó. Un futuro donde el amor y el coraje superan el miedo y el silencio. Y con una sonrisa en el rostro, se prometió a sí misma que aquella historia, su historia, jamás sería olvidada. Elvira ya no era solo una joven madre abandonada. Era un símbolo vivo de resistencia y esperanza. Sus manos callosas, sus noches sin dormir, sus días de lucha, todo se había transformado en fuerza pura, inspiración para quien enfrentaba tormentas similares. Y aún ante las cicatrices invisibles, ella sonreía con la certeza de que había valido cada lágrima. La Casa Alma se convirtió en un hogar para muchas mujeres que, como Elvira, buscaban reconstruir sus vidas. Allí, además de pan y remedios caseros, ofrecían acogida, escucha y una nueva oportunidad. Elvira veía allí el verdadero significado de la palabra familia, no aquella de sangre, sino la elegida por el amor y la solidaridad. Con el paso del tiempo,
Otras mujeres comenzaron a liderar proyectos dentro de la Casa Alma, ampliando el alcance y multiplicando el mensaje. Elvira ya no estaba sola. Ahora eran muchas voces unidas contra el silencio y la opresión. Un coro de coraje que ningún obstáculo podría silenciar. Y Alma, creciendo en medio de este ambiente de lucha y amor, sabía que su futuro estaba siendo construido no solo por los brazos de su madre, sino por toda una comunidad que creía en un mundo donde ninguna mujer necesitaría más temer ser quien es. Lo que comenzó como una historia de dolor y rechazo se transformó en una narrativa de victoria y resiliencia. Elvira, con su coraje silencioso, mostraba a todos que era posible reconstruirse de las cenizas, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Su historia se convertía en una llama para iluminar los caminos de quien aún caminaba en la oscuridad. Las mujeres que pasaron por la Casa Alma encontraban allí no solo ayuda material, sino un espacio para redescubrir su propia voz. Y cada historia compartida fortalecía aún más aquella red de solidaridad que se extendía mucho más allá de los límites del pequeño pueblo. Era la prueba viva de que juntas las mujeres eran invencibles. Incluso con las adversidades, Elvira nunca perdió la fe en la humanidad. Sabía que la transformación era lenta, pero segura, que el coraje de una mujer podía inspirar a miles. La lucha de hoy era la semilla para un mañana más justo y compasivo. Y así, bajo la mirada atenta de Alma, Elvira seguía adelante, día tras día, escribiendo con su vida un capítulo tras otro. Un capítulo hecho de dolor, lucha, amor y, sobre todo, esperanza. Porque, al final, eso era lo que movía su corazón. La certeza de que, a pesar de todo, la vida siempre puede ser reconstruida. Los años pasaron y la Casa Alma creció, convirtiéndose en símbolo de esperanza para muchas mujeres. Elvira nunca olvidó de dónde vino, ni cuánto luchó para llegar hasta allí. Pero ahora, al mirar el rostro sereno de Alma, sentía que cada batalla había valido la pena. En aquella pequeña comunidad, el silencio que antes aplastaba comenzaba a ser reemplazado por voces fuertes y firmes. Mujeres que antes vivían a la sombra del miedo, ahora caminaban con orgullo, abrazando su historia y su valor. Y todo comenzó con el coraje de una sola mujer. Elvira enseñó que la verdadera libertad no es solo sobrevivir, sino vivir plenamente, con dignidad, respeto y amor. Que incluso cuando el mundo parece desmoronarse, la fuerza interior puede ser un faro que guía hacia días mejores. Y en aquella plaza, donde una vez fue juzgada y rechazada, Elvira organizó un festival anual para celebrar la vida, la lucha y la unión de las mujeres. Un evento que reunió a todas las generaciones, creando una tradición de coraje y solidaridad. Alma creció aprendiendo que el amor es la mayor arma contra el sufrimiento y que, incluso en las situaciones más difíciles, la esperanza puede florecer, porque la vida, incluso marcada por el dolor, siempre guarda espacio para el renacimiento. Elvira se convirtió en más que una mujer que superó las adversidades. Se convirtió en una líder, un ejemplo y una inspiración para todos los que escuchaban su historia. Su voz resonaba más allá de las montañas, alcanzando corazones distantes. Y así, entre lágrimas y sonrisas, derrotas y conquistas, la historia de Elvira se convirtió en un legado eterno. Una invitación para que ninguna mujer jamás acepte el silencio impuesto y que todas encuentren el coraje para reescribir su destino. Porque al final, la verdadera superación no está en olvidar el dolor, sino en usarlo para construir un camino iluminado por la esperanza, por el amor y por la fuerza que solo el coraje puede dar.